En el anterior audio, que fue corto, porque ya era el final, terminamos con Garabandal. Quizás alguno habrá esperado algo más datos, más cosas, pero el propósito de esto que estoy haciendo, que es un libro, es ver la relación, sobre todo, de las apariciones con la Eucaristía y con los últimos tiempos. Datos y abundantes datos en cuanto a Garabandal se tiene el famoso libro, que yo creo que es el libro de cabecera para el tema Garabandal, que es el del padre García Pesquera. Para datos también y para análisis sobre otros temas está el libro, por ejemplo, Santiago Lanús, Madre de Dios y Madre Nuestra, y hay otros. Hay una muy buena bibliografía, pero sobre este tema no, es decir, que yo me he dedicado. Bueno, y ahora vamos a Nuestra Señora de Akita en Japón. En el entramado de apariciones marianas encontramos a Akita en Japón, aprobada por la Iglesia y que se vincula tanto a Fátima como también a otras dos apariciones. Una aprobada, la de Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam y la de Garabandal. Por lo menos esas dos. En realidad después se puede ver que hay más, pero esto es lo fundamental, las más próximas. Y vamos a ver un poco la historia del catolicismo en Japón. Japón es un país en el que el catolicismo ha escasamente penetrado. Los católicos nativos, es decir, japoneses, son 500.000 de personas, o sea, menos del 0,5% de la población. Si a eso se agregan los extranjeros, muchos de ellos de Filipinas, la cifra se duplica y llega aproximadamente al 1%. De todos modos, es bajísimo, muy bajo. Algunos años después de la llegada de los portugueses a Japón, en 1543, vienen los jesuitas de Portugal y después de ellos los franciscanos y los dominicos de España. San Francisco Javier llega a Japón el 15 de agosto de 1549 junto a dos compañeros y a un intérprete. Es cuando comienza el llamado siglo cristiano del Japón, que va a llegar hasta 1640. La misión resulta muy ardua. El santo jesuita, Francisco Javier, trata de ver al emperador, pero no lo consigue, porque se da cuenta que si la cabeza, como siempre ha pasado, ¿no? Como pasó con Clodoveo, como pasó con tantos, se convierte, entonces todo el resto, los súbditos también. De todos modos, llega a crear Francisco Javier una pequeña comunidad donde muchos de los convertidos son samuráis. Pero desde el comienzo, claro, tiene en contra a los bonzos, que es el clero budista, y no puede ser menos, ¿no? Su misión en Japón termina 3 años más tarde. Deja la evangelización a cargo de los otros dos compañeros jesuitas. Y ellos, conociendo la estructura esa cerradamente jerárquica de la sociedad japonesa, tratan de convertir ellos también a la clase alta y consiguen bautizar a algunos de esos miembros. 30 años después de la llegada de San Francisco Javier, aparece otro jesuita, el italiano Alessandro Valignano, que logra fundar 2 seminarios. Estos jesuitas son tremendos, en los que se enseña en latín y en japonés e insiste sobre la inculturación, ya en esa época. Por ello que los jesuitas insisten que adopten las costumbres japonesas. Claro, si no, no se puede penetrar. Y hacia fines del siglo XVI se estima que había 300.000 católicos en Japón, una cifra importante. Para esa época también, fines del siglo, comienzan las persecuciones con un edicto a instancias de un bonzo. Lo dicho, se veía venir, ¿no? En 1597 es el martirio de Pablo Miki y compañeros que la iglesia celebra. Y la mayoría de ellos eran jesuitas.
26 en total, quienes fueron crucificados en lo alto de una colina de Nagasaki y luego atravesados por espadas parecidas a lanzas, ¿no? En las actas del martirio figuran las últimas palabras de Pablo Miki. Dice: soy japonés y hermano jesuita, y no he cometido ningún crimen, pero muero solo por haber predicado la religión de Jesucristo, nuestro Señor. Siento gran regocijo de morir por esta causa. Para mí es una gran bendición. Puedo garantizar y afirmar que el único modo de salvación es a través del camino cristiano. Madre mía, qué lejos que estamos de eso cuando ahora decimos que todas las religiones son válidas y que todos son caminos de salvación. Qué mentira, qué apostasía. Bueno, sigo con el tema. En el siglo siguiente, el siglo XVII, unos 5.500 cristianos mueren mártires, y entre ellos los del lo que llamado Gran Martirio de Nagasaki, que no hay que confundir con los de Pablo Miki, ¿no? Es otro. Ante la recia persecución, los Kakure Kirishitan, es decir, cristiano oculto, constituyen un capítulo aparte. ¿Quiénes eran estos Kakure Kirishitan? Eran japoneses que pasaban a la clandestinidad, japoneses cristianos, claro. A partir de dos campesinos amigos y cristianos, se erigió una organización secreta que, ante la falta de sacerdotes que habían sido exterminados o obligados a irse, había lo que llamaban ellos un mizukata, que era el que se dedicaba a bautizar a los niños. Siempre ellos tan ordenados, ¿no? Y tan jerárquicos. Y había un chokata que mantenía el calendario litúrgico. Y uno que era el jefe de la comunidad y que esa jefatura le heredaba el hijo mayor de la familia, que lo llaman Onisan. Lógicamente todos eran laicos. La veneración a la Virgen y a los santos era en los hogares, porque tenía que ser todo oculto, todo en mayor secreto. Las figuras tenían similitudes con las budistas. Los cantos, las plegarias también eran parecidos a los budistas, pero mantenían palabras en latín, en español y en portugués. La Biblia se la pasaban oralmente. Realmente resulta simpático y emblemático de esa situación de clandestinidad que a la Virgen se la conocía como Nandogami, o sea, madre de la alacena, porque la imagen la colocaban en las alacenas de las casas, para que no se viera. Entonces, la madre de la alacena. Impresionante cómo durante 2 siglos, 200 años, mantuvieron estos cristianos japoneses la tradición. Y lo demuestran 2 hechos. Un musicólogo japonés, Tatsuo Minawa, investigó en archivos europeos y encontró muchas obras religiosas que aún cantan los Kakure. En 1865, el sacerdote francés Bernard Petitjean erige un templo parroquial para extranjeros en las afueras de Nagasaki. 200 años antes, los sacerdotes europeos les habían dado instrucciones a los japoneses, lo que sería, mejor dicho, una señal que los que viniesen fueran sacerdotes católicos. Les decían que la iglesia retornará en Japón y lo sabrán por estos 3 signos. Los sacerdotes serán célibes, habrá una estatua de María y ellos obedecerán al Papa Sama en Roma. Pues el padre Petitjean se encuentra el 17 de marzo de 1865 con 15 japoneses que están en la puerta de la parroquia y parecen asustados. Uno de ellos se presenta como catequista y le pregunta al sacerdote si era obediente al gran jefe del reino de Roma y si no tenía hijos. Ahí estaban. Ante las respuestas afirmativas del padre Petitjean, el hombre le dice que en casa todos son como nosotros. Todos tienen nuestro mismo corazón. Así le dijo.
el sacerdote visitó la villa, que era toda secretamente católica, y se enteró que de allí se habían llegado a la iglesia para ver si había una estatua de la Virgen María. Claro, la vieron, y entonces ahí empezaron a darse a conocer y a hacer preguntas para estar seguros. Sin embargo, la libertad religiosa no llegó en ese momento, sino hasta 1889 hubo persecución. En 1918, un católico, Hara Takishihue, es designado primer ministro de la nación. Y en 2008 fue elegido para el mismo cargo, es decir, primer ministro de Japón, otro católico, Taro Aso. Interesante, ¿no? La mayoría de los católicos viven en Nagasaki y alrededores. En la década de 1920, ahí llegó el padre Maximiliano Kolbe, ese gran evangelizador. Actualmente, como en los países occidentales, el catolicismo en Japón también es víctima del proceso de secularización, lamentablemente. Y aquí nos detenemos hasta el próximo audio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.